Bueno, tenemos a Ismael Serrano, no, mentira. Ismael Bermúdez, que es nuestro amigo, nuestro ecologista. ¿Cómo le va, Ismael? Gracias por venirse, que anduvo ahí frenado con el tránsito, con esta lluvia, es un Dios mío. En todo sentido. En todo sentido. No Ismael, el clima, sí. Trate de explicarme, como si yo fuera su hija de 5, qué es lo que pasa con el dólar, qué es lo que pasa con todo esto, que no entiendo nada, en qué me perjudica, en qué nos perjudica todo. Bueno, en qué nos perjudica ya lo sabemos, porque sabemos que cuando sube el dólar hay un repase casi todo, inmediato, ¿no?, a los precios, pero digamos el problema que hay es lo siguiente. La Argentina se endeudó en más de 100.000 millones de dólares desde diciembre del 2015 hasta ahora. Sí, 2 años y 4 meses, 100.000 millones, tiene que endeudarse todavía mucho más, no solamente este año, sino el año próximo y el 2020 también, en más o menos 30.000 millones por año, y aún así, esas son las estimaciones del gobierno, hay otros economistas que dicen que no, en el 2021 y 2022 también va a haber. ¿Por qué motivo? ¿Qué hacemos? Por eso, pero digamos, este es el escenario. ¿Qué es lo que sucede? La Argentina se estuvo financiando gracias a que pagaba una tasa de interés exorbitante, y entonces muchos capitales del exterior venían a la Argentina, traían los dólares, la famosa lluvia de dólares, vendían los dólares, lo pasaban a pesos, y en pesos tenían tasas gigantescas. Pero o sea, no es que ponían fábricas, los capitales del exterior no venían por fábricas para que haya más laburo. Lluvia de inversiones financieras. De cada 10 dólares que entraban, 9 era timba financiera, 1 para hacer algún emprendimiento productivo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lógicamente, en determinado momento, estos mismos acreedores empezaron a ver de que, bueno, la Argentina cada vez necesitaba más financiamiento, o sea, más préstamos, pagaba tasas de interés más altas, y el propio de lo que se llama el riesgo. Tenía una buena rentabilidad, pero ya cuando miraban las cuentas públicas veían que el Tesoro Nacional no podía pagar los intereses, sino que también tenía que refinanciar los intereses. Esto más o menos cuando vos tenés una tarjeta de crédito y no la podés pagar. El mínimo y entrar en la bicicleta. Claro, pero después no podés pagar el mínimo. Después no podés ni siquiera pagar el mínimo. Y al mismo tiempo, la tasa de interés de la tarjeta de refinanciamiento cada vez era más cara. Ahora, muy bien. Ismael. La deuda no baja nunca, además. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Y con esto cierro y después podemos charlar más, más dialogado. Lo que pasó fue que todos estos capitales que ingresaron percibieron de que el riesgo era muy grande, que ya había dificultades, no sabemos, y dijeron, bueno, es hora de irnos. Lo que se llama técnicamente formación de activos externos, y que nosotros comúnmente llamamos fuga de capitales. Ahora, ¿cómo sobrevivimos a esto, Ismael? Está subiendo todo. Se fueron 7.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central en todo este periodo de enero a ahora, con mayor intensidad en el último periodo. El gobierno el viernes, aquí estuvimos analizando la situación. Que casi nos da un 5 el viernes acá. No, fue tremendo. Claro, pero, pero analizando hoy el diálogo del viernes, no estaba desacertado. No, claro, ¿cómo va a estar desacertado usted si es el que conoce? Nosotros no conocemos nada. No, pero parecía como lejano y en realidad estamos a parecía martes. lejano en el sentido de que yo estaba trazando un diagnóstico severo y si lo miro hoy me quedé corto porque a las 48 horas yo no pensé que ya se iba a precipitar con esta magnitud. ¿Está en terapia intensiva la economía argentina? Qué buena pregunta. ¿Está en terapia intensiva la economía argentina? Está un poco más de terapia intensiva. ¿Y qué diferencia hay entre esto y el 2001? ¿Viste? Porque empieza la gente a decir, ¡ay, no vendrá el 2001! No, pasa lo siguiente. Toda crisis tiene su propia característica. La característica en el 2001 es que el tipo de cambio, el valor del dólar estaba fijo. ¿Esto es una crisis? Claro. Una mucho más alto. Pero Ismael... Vos date cuenta lo siguiente, si se te van 7.000 millones de dólares, si el gobierno toma la disposición de que los bancos saquen dólares y los ofrezcan, y en lugar de bajar la cotización del dólar, el dólar sigue para arriba, ¿qué significa esto? Que sigue la fuga de capitales. Ahora, la fuga de capitales son grandes fondos de inversión que dicen, yo ya no le presto más a la Argentina, yo ahora saco de la Argentina, no pongo en la Argentina. Ahora, mirá lo que pasó este fin de semana. Recorrí, ayer y hoy, no porque estuve en la City toda la mañana, pero durante el fin de semana recorrí las cadenas de supermercados. Me decían
tanto de la cadena de hipermercados más grandes de capitales nacionales como una de capitales europeos, me decían los chicos, no paramos de remarcar. Lógico. Pero sin parar, sin parar. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Porque la también que paritaria, cuando para el que los tiene la supermercados la son muy paritaria es piolas, del 13, porque cuando 15%. baja el día siguiente de los anuncios no remarcan para abajo, remarcan. digo, siempre remarcan y se siempre- quedan con el pero los por ojos eso, para pero arriba. cuando uno mira, porque tampoco tenemos que tratar de mirar esta película hora por hora porque perdés la noción. Tenemos que verlo en perspectiva. ¿Qué decisión se tomó hoy? Como tiene cerrado todas las fuentes de préstamos internacionales, A los fondos dijeron, monetarios. vamos al Fondo Monetario Internacional ¿Y eso a qué negociar significa? un préstamo extraordinario del Fondo Monetario Internacional. Esa película ya la mejor o vimos. peor. Esperá, no. Déjelo hablar, No chicos. puedo hablar. Quiero terminar la frase después. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno va al Fondo Monetario Internacional, la Argentina, esta película ya la vio muchas veces, etcétera, el Fondo Monetario Internacional empiezan las negociaciones. Por eso creo que fue un poco apresurado hoy, porque el ministro dijo, iniciamos conversaciones. Iniciar conversaciones y decir, bueno, vengan, los voy a recibir y vamos a empezar a negociar. Todavía no se empezó la negociación. En general, el Fondo Monetario Internacional presta y presta a tasas más bajas que cualquier banco o fondo de inversión, pero pone lo que se llama condicionalidades. Claro. Yo te presto, pero tenemos que hacer Ajustame acá, cerrame allá. Pero te lo rompo como quiero también. tenemos que hacer un cronograma que dice lo siguiente. 1. Antes de tal fecha, vos tenés que estar en esta situación. Antes de tal fecha, tenemos que estar en esta situación. Una de las exigencias estructurales que ha planteado el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con el tema previsional. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional Jubilaciones. fue el que propuso o sugirió que la Argentina cambiara la fórmula de ajuste jubilatorio que se implementó en diciembre. Sí. Y que entonces, en lugar en marzo de darle el 14,5, a los jubilados les dieron menos el 5,71. El Fondo Monetario Internacional viene planteando para la Argentina una reforma previsional que tiene 2 puntos. Uno, elevar la edad jubilatoria de 65 en forma gradual, quizá primero a 67, Sí. 68, etcétera. Y 2, modificar el cálculo de la jubilación para los futuros jubilados. Ustedes saben que la jubilación se calcula como un porcentaje del salario. En la actualidad, con todos estos cambios, etcétera, del famoso 82%, descendimos al 65%. ¿Y no le ajusta a los políticos? Claro, El ¿viste? ¿Por qué fondo, no digo, pone- no por qué le no exige, pagan perdón, impuestos a las no le ganancias? exige a los ministros que traigan la plata argentina, porque pretender que los inversores confíen en la Argentina, cuando el ministro de Economía tiene la plata afuera también, digo, el Fondo Bueno, pero Monetario el ministro de Economía tenía razón. Tenía visión. No había El que de confiar. energía tenía razón. No había que tener la guitarra. Hay que hacerle caso Ismael, a los cuando sabios. esté mejor el país la Nosotros traigo. en lo cotidiano, Y te ¿de qué rompe nos el tenemos que ir con la nafta. preocupando? Bueno, nosotros en lo cotidiano creo que hay 2 cuestiones que nos tiene que preocupar mucho. Uno es que como resultado de todo este desbarajuste vamos a tener un menor crecimiento de la economía. Ustedes vieron que se empezó con el 3,5, después se dijo al 3, Sí. consultoras privadas hablaban del 2. Con estas medidas vamos a tener un freno muy O sea, importante. va a en haber la Pero economía. más- poca menos plata trabajo. en la calle Ahora, para lógico, consumir. te puedo hacer una Lógico. Y la pregunta. segunda cuestión es mayor inflación. Ustedes vieron ya los datos de abril, se van a conocer el lunes. A mí me dijeron que por lo menos para la capital federal está dando casi 3% la inflación de abril. El 15 anual que espera el gobierno no va a No, el suceder. 15 anual no, se ciencia cumple ficción, el se 30 de cumple ahora. junio. Ok. El Claro. 30 de junio. Claro, medio de Prácticamente en un Ahora- semestre se va a cumplir Sí, la digamos, pauta. ¿Podemos Digamos terminar con también 30% que de los inflación? aumentos grosos digo, Pues de, una de pregunta. servicios y transporte ya vinieron en el primer trimestre del año. No, bueno, pero ahora ahora en vuelven. junio bien, hay pero ya otro estaban aumento en anunciados, a junio eso hay voy. otro aumento de colectivo. Sí, que estaba anunciado dentro de eran las 3 etapas. Está bien, pero todo suma. Ismael, Si ¿te yo puedo le hacer una sumo pregunta a lo que dijo más del recién lado de- Mercedes respecto de la remarcación de precios en supermercados, etcétera, yo que hago algunas compras mínimas, hoy a la mañana encontré cosas que compro siempre el mismo producto, la Sí. misma marca, el mismo envase, etcétera. Los 5 o 6 productos que Sí. compro más o menos en forma periódica, los 5 cambiaron Lo de que precio. pasa es que Ahora, se tienen Ismael, que dar perdón, cuenta que perdón, no damos Mercedes. más, no nos alcanza la plata, yo no te alcanza quiero- la plata para pagar todos los Está perfecto, aumentos pero lo quiero y los aprovechar. aumentos en el supermercado. Te quiero aprovechar casi como psicólogo, no como economista, ¿sí?
¿Por qué en este país que piensa en dólares, que pensamos todos en dólares y como dijo Lío, casi nos agarra un síncope el viernes por la suba del dólar, no nos agarra un síncope, no saltamos cuando empieza a crecer la inflación? Convivimos con la inflación de una manera más tranquila y saltamos todo por el aire cuando sube el dólar. Porque, ¿cuál es el motivo? Bueno, primero porque, vos no te olvides de lo siguiente, primero porque hay mucha gente que tiene ahorros en dólares. Sí. Y otros que tienen ahorros en pesos. Los que tienen ahorros en pesos dicen, se me está licuando el dinero que tengo. El ahorro se me está esfumando porque veo que el dólar se me lo está comiendo. Y quizá hice una colocación en plazo fijo, pero ya la inflación es superior a la tasa de plazo fijo que le dio, con lo cual está teniendo una desvalorización de sus ahorros. Entonces ahí ya tenés un elemento importante. Segundo elemento importante está el tema de las negociaciones salariales. Ustedes calculen, todavía no se cerraron las paritarias de este año. Algunas se cerraron 15% en 2 o 3 cuotas. No, raro. Inflación 24%. Quiere decir que aquel que cerró en el 15% ya tiene 8 puntos abajo. Ahora, después hace el cálculo y dice, pero al mundo financiero le dan el 40%. Que es lo que yo planteé el otro día, el viernes acá, 40, y a mí me dan el 15. Entonces yo estoy perdiendo también una parte muy importante del poder adquisitivo, mientras el mundo financiero es resarcido con creces, con tasas exorbitantes. Y aún así, que esto es lo importante, por eso es un elemento de crisis. Imagínate lo siguiente, si yo voy y te pido dinero a vos, y vos como tenés desconfianza conmigo me decís que no, entonces yo voy y te digo, te ofrezco el 35% de interés, y vos me decís que no. Y yo te digo, te doy el 40%. Seguramente vos vas a desconfiar todavía mucho más que ofreciéndote el 35%, porque me estás diciendo, me ofrece el 40%, pero posiblemente o con seguridad. Es la bicicleta. Es la bicicleta. Ya está. No quise ser tan contundente. Es que tiene que ver con eso. Bueno, este es el escenario crítico. Divino. Bueno, vamos a ver las Panorama negociaciones hermoso. ahora con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes vieron que se hizo el anuncio, el dólar bajó un poquito, después volvió a subir otro tanto. Bueno, estamos en medio de esta volatilidad financiera. Es muy difícil hacer pronósticos de muy corto plazo, porque lógicamente porque cambia día a día. Cambia minuto a minuto. Pero digamos, en síntesis, este es el cuadro de situación crítico que está atravesando la Argentina. Estamos en el horno. Bueno, no se mueva de acá porque mañana lo vamos a necesitar de nuevo. Que se queda dormido. Le doy mi camarín. Gracias, Ismael. No, al Muchísimas contrario, gracias a gracias.